para acá porque ya estamos en SOS Adolescente en Casa. Como bueno, ya es de nosotros, María Amelia Aguilar, logoeducadora y especialista en adolescentes. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Como También siempre. nos acompaña el doctor Alejandro Rosas Balam, que es médico especialista en embarazo adolescente, del Instituto Nacional de Perinatología, y le damos la bienvenida. Muchas gracias. Gracias. María Amelia, cuéntanos el caso, corazón. Claro que sí. El día de hoy tenemos la historia de una chica de 15 años que quedó embarazada en su primera relación y no quiere tener al bebé. Su madre dice: hija, eres una niña para ser mamá, y nos escribe lo siguiente: como madre jamás me hubiera querido que mi hija se adelantara a la maternidad. Solo tiene 15 años y ya está embarazada. Hace unos meses la notaba muy rara, como enferma. Le pregunté qué le pasaba. Me decía que se sentía cansada y que seguido le dolía la cabeza, pero se recostaba y se sentía mejor. Después comenzaba a tener náuseas. Yo pensé que estaba haciendo una de sus dietas otra vez, hasta que un día vomitó y se desmayó. De inmediato la llevé al hospital, le hicieron estudios y el doctor nos dijo que estaba embarazada. Y le dije que no podía ser, si mi hija es una niña y aparte no tiene novio. En ese momento ella me confesó que sí tenía novio, pero que solo había estado con él una vez y que no pensaba que se fuera a embarazar a la primera. Se me vino el mundo encima y comencé a gritarle que era una irresponsable por lo que había hecho y que me había decepcionado. Estoy muy molesta, pero al mismo tiempo me siento muy culpable por no haber hablado de sexualidad con ella a debido tiempo. Los padres a veces no entendemos que nuestros hijos crecen, los seguimos viendo como nuestros niños. Me da tanta tristeza que mi hija esté viviendo esto y ahora, aparte de todo, dice que no está dispuesta a ser mamá, no quiere tenerlo. Estamos en un gran problema. ¿Cómo hablo con mi hija para que entienda que debe hacerse responsable de lo que hizo? ¿Qué puedo hacer como madre para apoyarla? Qué triste, por un lado, pero bueno, no te queda como padre también más que apoyar. Pero ¿por qué los adolescentes ahora comienzan la vida sexual tan a temprana edad? Pues mira, la sexualidad en los adolescentes el día de hoy efectivamente sí está empezando más temprano. Y una de las razones que hemos visto en psicología mucho es por ausencia de afectividad, como que falta el apapacho, ¿me entiendes? O sea, cuando son menores de 15 años, está comprobado que hay familias disfuncionales. Entonces, lo que buscan ni siquiera es el acto sexual como realidad, sino buscan el afecto, el apapacho, el reconocimiento, la aceptación. María Amelia, lo que te quiero preguntar es, ¿comienzan a la misma edad los niños que las niñas? En este momento... Bueno, adolescentes Sí, estamos viendo casos cada vez muy similares de niños que de niñas. Yo sé que la pregunta me lo dices porque en nuestra época probablemente empezaban más los hombres, ¿no? Ajá. No, Claro. hoy en día Y más las niñas... y Y más grandes. El problema de ahora es que hay tanta información en internet, de uno a uno en las escuelas. Desgraciadamente, el amiguito a la amiguita, que ya se están confundiendo. Estamos viendo chiquitos muy confundidos con lo que realmente es la sexualidad, con lo que realmente es el amor, con lo que realmente es el acto sexual, que muchas veces las dos razones principales por las que están empezando es falta de información. Evidentemente, aquí vemos un caso clarísimo, porque la niña dice, yo no me imaginé que la primera vez iba a quedar embarazada. Entonces, como sexualidad, a lo mejor ni siquiera lo hacen, es como una falta de amor, una falta de aceptación, y desgraciadamente se junta también con la hormona que es normal en la adolescencia. La etapa de experimentación. La etapa de experimentación, que los niños también, las niñas y niños se autoexploran, están haciendo el reconocimiento sexual, también quieren tener una identidad, porque también es muy normal ellos mismos explorarse, ¿me entiendes? Entonces, pues, al estar con otra persona, pues evidentemente esto se engrandece, ¿no? ¿A qué edad sería? Ay, perdón. Perdón, vas, por favor. Tú, perdóname. Ándale. Quería saber como más o menos, o sea, sí, se está adelantando, pero ¿hay alguna edad en particular o cómo es que se puede abordar el tema de la sexualidad, pensando en este caso que pues se ignoraba que
que le iba a pasar esto a la primera. Tenemos que empezar a hablar de sexualidad con nuestros niños desde muy pequeños. Estoy hablando desde unos 9 años, 10 años, tenemos que empezar a hablar porque desgraciadamente, como te digo, el internet, las películas, las series, ustedes no me dejarán mentir también, las que tienen niños chiquitos, cómo tienen que estar pendientes porque la sexualidad es una apertura. En todos lados se puede ver, digamos, ¿no? Entonces hay que empezar para prevenir, es la información, y entre más chiquitos empecemos a hablar con nuestros hijos y que las escuelas empiecen a tener una adecuada educación sexual, también es muy importante, porque si no informamos, pasan estas cosas que ya después se nos salen de las manos, ¿verdad? Así es. Alejandro, ¿qué papel juega la familia en dar información acerca de la prevención de un embarazo a los adolescentes? Es un papel muy importante porque a final de cuentas quien conoce mejor a los hijos van a ser los papás, y los que pueden empezar a brindar esta educación sexual es los papás. Entonces, aquí no hay que olvidar que cuando vamos a hablar de sexualidad no significa acto sexual o relación sexual. La sexualidad involucra desde el aspecto de cómo le llamamos a los órganos genitales, por su nombre, pene y vagina, cómo se deben de asear, cómo se deben de cuidar, enseñarles el autocuidado de su salud y a protegerse ellos mismos su cuerpo, y a respetarse ellos mismos su cuerpo. Con respecto a lo que mencionaba Amelia, lo que nosotros vemos en el instituto, por ejemplo, de acuerdo a las estadísticas que nosotros hacemos, es que los niños también y los adolescentes tienen actividad sexual porque así lo desean. Cuando tenemos ese mito y la creencia de que la primera relación sexual es algo que muchos no quisieran recordar o que fue algo que no fue agradable, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, el 80% de los adolescentes nos contestan que la relación sexual fue agradable. Entonces, aquí es la pregunta de quién va a dejar de hacer algo que les gusta. Entonces, si la primera relación sexual está siendo agradable, lo que tenemos que enseñar es que el tener actividad sexual tiene consecuencias, y que estas consecuencias, estamos hablando de embarazo, pero también puede haber sido una infección de transmisión sexual. Entonces, los adolescentes muchas veces llevan estas prácticas de riesgo porque le tienen más miedo al embarazo que a adquirir una infección de transmisión sexual, y empiezan con otro tipo de prácticas que los exponen a otros riesgos. Claro, o sea, pero entonces, bueno, ya lo respondiste. La mejor forma de prevenir entonces un embarazo, la primera, ¿como cuál sugerirías? Definitivamente es la educación. En algunos países, como son europeos de la península escandinava, a los 5 años se les empieza a hablar de sexualidad en las escuelas, y nosotros aquí la realidad es que no empezamos a tal edad, y como bien menciona el caso, muchas veces no queremos que los hijos estén expuestos a estos riesgos. Entonces, de acuerdo al Consejo Nacional de Población, la edad de inicio de vida sexual actualmente de las adolescentes es de 15 años con 6 meses. Y de acuerdo a lo que nosotros vemos en el instituto, son 14 años y medio. Entonces, estamos todavía un año por debajo de las estadísticas del Consejo, y ya con la consecuencia del embarazo. Entonces, está bien determinado que una buena educación puede postergar el inicio de vida sexual, porque uno sabe a lo que se expone y como que dice, debo de tomar mis precauciones o mejor me espero un poco más. Claro. Y sí, si digamos que tienen relaciones, por lo menos van a ser más responsables. Esa es la idea, que no estamos aquí en muchas ocasiones nosotros como ginecólogos y muchas veces en este tipo de pláticas para decir cuál es la edad en que alguien debe de iniciar vida sexual, claro, porque depende de muchos factores psicológicos, la edad cronológica, la edad psicológica, y muchas veces este tipo de edades no están relacionadas entre sí. Una niña de edad cronológica de 15 años puede ser más madura que otras de 17. Sí, entonces, lo único que tenemos que informar es que tiene consecuencias y que existen maneras de prevenir este tipo de consecuencias. María Amelia, yo te tengo esta pregunta porque, por supuesto, como mamá de un niño, me preocupa. Tú dices que a partir de los 9 años hay que acercarse con los niños a hablar de sexualidad, pero ¿es diferente la manera como les tienes que hablar a los niños o comunicarles a los niños que a las niñas? ¿Es diferente? Bueno, pues es que relativamente es diferente, ¿no? Digamos, por los sexos. Claro. Al niño lo ideal sería, evidentemente, entre más chiquito empezarle a hablar, pero como de las partes de reproducción, ¿me entiendes? O sea, mucho del cuidado, ¿no? De cómo te debes de cuidar, de que no permitas que otras personas te toquen, de que tengas un poco de intimidad, de que esas partes son tuyas. Yo hablo mucho cuando voy a conferencias con los chavos, por ejemplo, de la parte sexual como un tesoro, que todos tenemos esta parte que es el tesoro. Entonces, es como, ¿qué tienes, no? ¿Es papas o tienes tesoro, no? Porque con las papas te doy, me das, nos damos, y con el tesoro
como que cuidas a quién se lo vas a entregar. Entonces, si desde chiquito empiezas a hablar con los niños y con las niñas, que eso es un tesoro, que hay que cuidarlo, que hay que respetarlo, digamos, tampoco se lo pueden entregar tan fácil a cualquiera. Yo creo que la mejor manera de hablar con nuestros hijos es viendo con quién, porque Alejandro lo dijo clarísimo, no existe una, me encantaría decirles que hay una edad exacta en la que van a empezar o que les van a alertar de alguna forma que van a empezar a tener relaciones. Vas cambiando tu lenguaje conforme van creciendo. Exacto. ¿De qué manera te les acercas? Porque es muy diferente, lo decimos siempre, con las niñas que con los niños. Siempre va a ser muy diferente. Mira, con las niñas yo creo que el tema aquí es muy importante en la parte de cómo te sientes tú en tu sexualidad, en los valores de casa, a quién le vas a entregar, como que saber elegir para que al día siguiente te traten con amor, con respeto, que no te vayan a votar como dicen ellos, digamos, porque muchas veces, pues desgraciadamente habrá quienes sí las quieren utilizar nada más sexualmente y al día siguiente no les van a volver a hablar, no van a querer volver a saber de ellas. Y como niño, yo también soy mamá de niño, queremos hacer hombres de bien, hombres que respeten a la mujer, hombres que también entreguen su sexualidad, porque hoy en día es, detengan a sus gallinas porque mi gallo está suelto. Yo creo que estamos equivocándonos en ese sentido. Yo creo que los niños también los tenemos que hacer responsables de su sexualidad y que tienen que respetar a las mujeres. Sí, y también es importante porque la mujer, yo tengo hijas, es más madura desde chavita. Entonces yo sí hablé con ellas desde los 9, 10 años y siempre contestaba con una pregunta. O sea, ¿no? ¿Qué es para ti? Exacto. ¿No? Entonces ellas decían algo y yo le digo, ¿qué es para ti? ¿No? Por una violación. Yo en lugar de darle la clase, pues igual para ella era más bien golpes, porque era violento. Y algo muy importante y que estamos mencionando hace rato es que todos tenemos hijas. No podemos juzgar absolutamente a nadie por el hecho de que tenemos hijos e hijas y en ese momento no sabemos cómo vamos a actuar como padres de familia y tenemos que estar muy cercanos a ellos, pero este tema es muy delicado y no se puede juzgar. Doctor, ¿qué pasa si, como en este caso, queda esta adolescente embarazada? ¿Qué sigue? Lo ideal es iniciar un control prenatal temprano. Además, si no quiere ser madre. El embarazo adolescente tiene muchas complicaciones como parto pretérmino, restricción del crecimiento intrauterino, desarrollo de preeclampsia, ruptura prematura de membranas, anemia, bajo peso al nacimiento. Entonces, el inicio de un control prenatal es fundamental. Si esta niña no quiere ser madre, pues obviamente primero tiene que realizar una evaluación, buscar las razones por qué no quiere ser madre y explicar. Obviamente se trunca un proyecto de vida, probablemente ella quería estudiar, tener una carrera. Entonces, primero, evaluar cuáles son las circunstancias por las cuales no ser madre y bueno, a final de cuentas, en la Ciudad de México existe la interrupción legal del embarazo, que podríamos pensar que esa es una de las alternativas, pero siempre y cuando debe de recibir el apoyo y se tiene que saber las razones por las cuales no quiere ser madre y de acuerdo a eso poder adecuar el caso y poder ayudar y brindar el apoyo que se requiere. Ahora, en este caso, ¿a quién le toca decidir? ¿A la mamá, al papá o a la niña? De acuerdo a la Ciudad de México, la adolescente puede decidir, y esto es muy importante, rápidamente, existe la norma oficial mexicana 047 para el grupo de edad de 10 a 19 años, donde nos indica que incluso un adolescente puede recibir la educación de salud sexual y reproductiva sin la necesidad de que vaya acompañada con los padres. Entonces, esto es muy importante y es un avance que se está llevando a nivel de las normas. Pero por la edad de la niña es bien importante que haya un apoyo y es el caso, en este caso es un problema de los tres, del papá, de la mamá y de la niña. Tiene que haber un apoyo emocional, tiene que haber un apoyo de estructura en la familia, porque la niña no puede decidir sola en este caso. O sea, del papá del bebé. Del papá de la niña. Es que en este caso, por ejemplo, aquí dicen que el papá de la niña ni siquiera sabe que tenía novio. Entonces, uno de los problemas es, y eso pasa mucho en México, que vemos este tipo de situaciones como ahora sí un problema y a lo mejor ahora ¿qué le va a suceder? Mi marido, ¿qué le va a hacer a la niña? El papá ni sabía. El papá ni sabía. Entonces es un problema de los tres y hay que apoyar mucho a esta niña. Es una chiquita de 15 años. Perfecto. Pues muchas gracias, Gracias. María Amelia. Muchas gracias, doctor Alejandro, por estar con nosotros, por estos consejos. Gracias. Y ahora nos vamos